La 1 de la tarde con 15 minutos, 1 de la tarde con 15 minutos, y agradecemos al padre Alejandro Solalinde que esté con nosotros. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, querido Julio, ¿me escuchas? Te escucho muy bien, Alejandro, gracias por estar con nosotros. ¿Tú cómo estás? Perfecto, hermano, yo, perfecto, gracias a Dios. Alejandro, ¿cómo vas viendo la evolución del tema migratorio en los acuerdos tentativos provisionales con Donald Trump, el envío de 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera? Pero, ¿cuál es la situación actual del tema migratorio en México, Alejandro? Mira, querido Julio, tú me conoces y sabes bien que mi mirada, mi visión no es superficial, es muy profunda. Yo estoy viendo algo inédito, muy interesante que nunca se había dado en la historia y mira que soy historiador también. Y fíjate que lo que yo estoy viendo es una lucha de dos bloques poderosísimos en Estados Unidos con los más ricos, los magnates, los más ricos del mundo. Y estoy viendo una pugna entre ellos, pero la pugna ganadora por el momento, que es el grupo de Donald Trump, ¿verdad? Y su grupo de magnates, eh, tienen una guerra común que es contra los pobres, es contra el mundo, es contra todos. Tienen más de 50 frentes de guerra abiertos Estados Unidos por medio de Donald Trump. Pero sobre todo hay una aporofobia, una guerra contra los pobres. Hay una guerra contra los pobres. Esto es muy interesante porque, fíjate, Donald Trump, yo puedo analizarlo, es un problema bien grande para Estados Unidos, un problema muy grande que le va a causar una herida histórica. En estos 4 años, si es que los termina, le va a causar un daño enorme, una pérdida irreparable a la autoestima de Estados Unidos, porque Donald Trump no se da cuenta que Estados Unidos no va a ser nunca el que fue la primera potencia. Las cosas han cambiado. Hay una recomposición geopolítica, pero que más me analizo yo, fíjate, es el daño que está haciendo a las relaciones con todos, hasta con sus aliados. Y entonces es una guerra sobre todo contra los pobres y contra la migración. No va a poder, ni él, ni nadie, ni 10,000 guardias en la frontera van a poder detener la migración. Por una parte sí, la van a detener un poco, pero después va a seguir. Van a buscar forma de cómo la migración no la pueden detener nadie. Pero entonces sí, es un hombre que yo puedo analizarlo, sigue todo lo que sigue el reino de Dios, pero al revés. Destruye las relaciones, no le importan las personas, los seres humanos, desprecia a los pobres, no los valora, no le importa un cacahuete la justicia, es capaz de querer hacer Estados Unidos grande otra vez, pero a costa del mundo, a costa de los demás, de una actitud gandallera, rapiñera. Y esto no le va a durar. Respecto a México, México está en otro contexto. México es 1000 veces mejor, perdón, pero es 1000 veces mejor que Estados Unidos, como sociedad, como raíces culturales, como cohesión. Aquí tenemos diferencias, pero es una situación muy, muy sólida la de México. Estamos en un proceso de cambio y de transformación. En cambio, Estados Unidos está en un proceso de deterioro, de decadencia, y eso no lo quiere entender él. Ahora, Alejandro, el alegato de Donald Trump y su equipo contra los migrantes, aun cuando en términos económicos la mano de obra de los migrantes ha colaborado de manera importante en la construcción de la prosperidad económica de esta nación, pero es un proyecto que trata de exterminar a personas pobres para tratar de consolidar un mundo tecnológicamente eficaz y redituable. Te pregunto eso, ¿o es hipocresía con ansias expansionistas y de control de otros países, Alejandro? Las dos cosas. Mira, se está dando, él pretende hacer un fenómeno de gentrificación, quitar a los pobres y poner a los ricos. Esto no es posible.
Es imposible porque resulta que los migrantes de hoy en Estados Unidos son los más inversionistas, son los que tienen la mayor parte de la economía, son los que tienen en sus manos el futuro, ya económico ya lo tienen, pero el futuro próximo político también. Entonces, es una hipocresía muy grande. Te voy a decir por qué. Mira, Donald Trump no quiere a los migrantes, pero Estados Unidos es migrante. Quítale los migrantes y Estados Unidos desaparece. Desde que ellos entraron de mala manera por el oriente, por el Mayflower, empezaron a agandallarse toda la tierra del oriente, de Estados Unidos, norte, oriente, y entonces empezaron a exterminar a todos los pueblos originarios hasta llegar a California. Hoy subsisten algunos pueblos originarios, pero ya muy maltrechos, igual le han entrado a la droga, a la desintegración, a la pérdida de valores. Entonces, eso no va a poder lograrlo Donald Trump, porque Estados Unidos es migrante. Yo he insistido, quítale a un omelette de huevo, quítale el huevo y ¿qué es? Nada. Eso lo sabe, él debe entenderlo. No, más bien no quiere a los migrantes por ser migrantes, no los quiere por ser pobres. Yo insisto, hay una aporofobia, pero aguas, porque detrás de los pobres está Dios, con los migrantes va Dios, con los pobres está Dios, siempre va a estar con él, está con todos, pero sépalo, y sépalo Donald Trump, Dios, el Dios de todas y todos, prefiere a los pobres. Hay una opción preferencial por los pobres, y esto no es comunismo, no es marxismo, como dicen ellos, es simplemente justicia por parte de Dios. Entonces, Donald Trump se ha puesto a Dios. En realidad, con quien está en guerra es contra Dios. Es contra guerra. Estados Unidos es el país más religioso del mundo, numéricamente hablando. Tiene el mayor número de las religiones del mundo, pero quizás sea el más ateo, como Donald Trump. Él es religioso, pero es ateo práctico, porque no obedece a Dios, no lo conoce. Su Dios es el dinero, como también de su grupo, como de los magnates. Quien está gobernando Estados Unidos son los ricos. Alejandro, te comparto esta información que se publicó hace a la 1:00 p.m. de hoy con 7 minutos. Mira esto que dice, es una publicación de Francisco Garduño. Dice, sostuve una productiva reunión de trabajo con Christopher Pratt, subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Reafirmamos el compromiso de fortalecer la coordinación bilateral en temas migratorios con pleno respeto a los derechos humanos. Trabajaremos en estrecha colaboración para enfrentar los retos comunes y consolidar mecanismos de cooperación que beneficien a ambas naciones. ¿Qué opinas de la permanencia de Francisco Garduño como director del Instituto Nacional de Migrantes? ¿Cuál es la valoración que haces de su trabajo anterior y qué representa en estos momentos, Alejandro? Bueno, primero que nada, que con todo el respeto para mi querida presidenta, de la cual yo me siento muy orgulloso, que fue una elección tal vez no muy pensada, la del anterior, la del nuevo supuesto comisionado. El exgobernador de Puebla. Sí, por Sergio Salomón Céspedes, porque él no sabe nada de migración, pero además se había rodeado, yo insisto, aunque la presidenta dice que ya no, pero sí estaba ahí Ardelio Vargas Postado. Claro. Y todos sabemos quién es él. Entonces, eso es una alarma. Ahora, no lo dudo ni tantito, fíjate, Julio, lo que te voy a decir, no lo dudo ni tantito que el mismo Donald Trump, a través de sus voceros, le haya expresado de alguna manera al gobierno de México que él estaría muy contento con que siguiera unos meses más Garduño, el doctor Garduño. ¿Por qué? Porque le dio buenos resultados. Es buen contensor, buen represor. Ahí están los resultados, 40 muertos, 27 quemados. Entonces, le dio resultado. Es lo que él quiere. Por eso sí, en ese lenguaje se podían entender muy bien los dos. Pero hay un problema.
el mismo Garduño no procuró que la 4T, en su vertiente humanista y además completamente en los derechos humanos, pudiera entrar a migración. Él no lo permitió, más bien fue lo otro. Y es en todo lo que está haciendo clic precisamente con Estados Unidos. Por eso no me extrañaría que hicieran clic, claro que sí, hicieran clic si tuvieran buen entendimiento de momento. Pero en ese nivel de contención, por supuesto que Garduño se pinta solo. Alejandro, ¿estás diciendo que Francisco Garduño representa más los intereses y proyectos de Estados Unidos que los de México? En los hechos sí. En los hechos. ¿Por Sí. qué? Por los resultados, por lo que te digo, porque él había convertido las estaciones migratorias, las había convertido en cárceles, y porque como Donald Trump ve a los migrantes como delincuentes, de hecho allá les llaman ilegales, no irregulares, pues así también el doctor Garduño trataba a los migrantes en la práctica, en los hechos, como delincuentes. Por eso hizo de las estaciones migratorias verdaderas cárceles, y por eso la contención y por eso el trato efectivo de como si fueran ellos delincuentes. En la práctica eso es. Entonces había un doble discurso. Por un lado, se habla de la 4T, se habla de los derechos humanos, pero por otra parte, en los hechos, era totalmente una política de contención de acuerdo con Estados Unidos. En otras palabras, hay unas posiciones irreconciliables entre Donald Trump y nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum representa un pueblo rico en cultura, en derechos humanos, humanista, que está buscando el bienestar de todos, pero con preferencia de los pobres, por el bien de todos, primero los pobres. Donald Trump tiene el proyecto completamente al revés. Dicen que Claudia es atea, pues es más creyente, y el otro muy religioso, pero ateo práctico, porque en la forma está despreciando al ser humano, está despreciando a los pobres y está despreciando a los migrantes. Entonces, Donald Trump al grito diría, por el bien de Estados Unidos y por el bien de todos, primero los ricos. Alejandro, en tu experiencia, hoy, ¿cómo está México en cuestión de migración? ¿Persisten los mismos vicios, corrupción, extorsión, grupos delincuenciales empoderados o se ha avanzado? En términos numéricos y estadísticos, por ejemplo, respecto al crimen organizado, México está presentando muy cuentas aparentemente muy exitosas, detenciones, decomisos. En el terreno migratorio, ¿se está haciendo algo realmente a fondo o está entrampado el asunto? Ya estamos, ¿me escuchas, Alejandro? Sí te escucho poco, pero ¿tú me escuchas a mí? Yo te escucho bien a ti, yo te escucho Perfecto, bien. adelante. Perfecto. Alejandro, ¿cuál es la situación actual de la cuestión migratoria? ¿Cuál es tu evaluación? ¿Estamos en procesos que puedan ayudar a regularizar todo esto o vamos a entrar en una crisis con un tercer país seguro, que en el fondo es lo que se está autorizando según mi punto de vista? Tú me corregirás, con este quédate en México y con una mayor fuerza de contención militar de México. ¿Se va a potenciar, incluso a crear más crisis, el problema migratorio en México, Alejandro? Bueno, primero, México no ha dicho, que yo sepa oficialmente, que es el tercer país más seguro. Eso nos daría mucha vergüenza si fuera así. Por otro lado, la migración ha bajado considerablemente. Digamos, ahorita tendríamos un 20%, 25% de la población migrante que habíamos tenido. Ha bajado considerablemente. Por otro lado, México está haciendo un esfuerzo muy grande en los albergues para personas en retorno, mexicanas, pero también para los de otras nacionalidades, para recibirlos como seres humanos. A diferencia, yo ya digo, de Donald Trump, que los encadena, que los humilla, que los encarcela y los deporta como basura, acá se les recibe como personas importantes, se les tiene un plan realmente humano para ellos. Para los migrantes de otros países que todavía no se la creen, lo que está pasando en la frontera,
ellos van a persistir, muchos de ellos, en ir a la frontera y tratar de entrar. Esta mañana yo hablaba justamente con algunos, sobre todo de Honduras, que es del país que más pasan actualmente. Y entonces yo les decía, bueno, vean ustedes cómo está la frontera, ya están enterados, pues sí, y que piensan hacer, insistir. O sea, van a ir al norte todavía y van a ir allá. Pues sí, y vamos a ir a trabajar. ¿Y qué van a hacer allá a trabajar? ¿Y para qué? Pensamos juntar un dinero para nuestra casa y luego ya regresar. O sea, pero no se dan cuenta, les digo, lo que estamos viendo en este momento y pareciera que no. Pero ya son pocos. Ahora, debo decir que la mayoría, ahora sí, están viendo que no les queda de otra y entonces están viendo la forma de regularizarse en México y pedir refugio. Eso es lo que está pasando. Yo creo que la doctora tiene dos momentos. Uno, esta depresión, la depresión de Estados Unidos, cuya respuesta es un poco reactiva, ¿verdad? Es un poco reactiva, pero después de este momento de contención y este momento reactivo, va a tener que pensar con calma en políticas públicas migratorias. Y lo que nunca hizo el doctor Garduño ni su equipo, tendrá que ser creativa para buscar un punto intermedio equilibrado entre las presiones que van a estar de Estados Unidos, pero también el espíritu de la 4T, la cultura, lo que es México y el humanismo mexicano. ¿Son dos cosas irreconciliables? Sí, pero se tiene que buscar un equilibrio entre estas dos cosas. Y de verdad la doctora tiene todo para hacerlo, si es que de verdad pues se acompaña, se hace ayudar de personas que sí sepan de migración, que sí sepan eso, pero además que sean leales a la 4T, porque hay personas que dicen que son de la 4T, pero no tienen ese espíritu, y entonces no pueden hacer esa creación, ese equilibrio entre esas dos cosas. En lo personal, ¿cómo te sientes, Alejandro? Hubo, las menciono solo de pasada, incluso señalamientos muy impropios del propio Garduño hacia tu persona. ¿Tú cómo te sientes en tu trabajo? ¿Cómo sientes la actividad de los defensores de derechos humanos y de migrantes? ¿Crece el peligro? ¿Crece la incertidumbre? ¿Está más apaciguado? ¿Cómo están las cosas, Alejandro? Bueno, yo creo que lo que dijo el doctor, pues habría que probarlo, porque él era la autoridad y él tuvo la obligación, el deber de haber puesto una denuncia. Si por pollero de Dios se entiende que yo tratara de ayudar a los migrantes, por supuesto que sí, pero jamás lo haré por dinero, nunca, porque tengo una conciencia y ante eso yo voy a cumplir. Ellos son pobres, son migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. Estados Unidos es una metrópoli que atrae por el dinero. Y yo se lo digo, ustedes van a Estados Unidos solamente por dinero y eso no va a ser ninguna satisfacción para ustedes ni para su vida. No es garantía de una realización integral. Pero volviendo a Garduño, tiene, como yo he dicho, está muy, pues debe estar enojado porque no fue capaz de haber escuchado. Fue una persona que no escuchó. Todos los años que él estuvo al cargo de la comisión, yo le decía que hiciera cambios. Yo no estoy solo, yo pertenezco también a otro grupo de personas, hombres y mujeres, que hemos trabajado con migración y estoy haciendo equipo con migrantólogos, migrantólogas, que pueden dar mucha orientación como opinión. Sin embargo, él nunca quiso escuchar. Dijo, no voy a hacer ningún cambio. Y yo le decía entonces, por favor, renuncia. Y no quería ni hacer cambios ni renunciar. Pasaron los años y el resultado ahí está, del 27 de marzo de 2023. Ahí está el resultado. Y entonces, lo más triste para mí es que yo le decía, ¿por qué no renuncias? Según él, por hacer un favor, un bien al presidente. Y resulta que fue un daño enorme el que le hizo, porque, pues por culpa de él, la 4T no le dio esa limpieza absoluta en el gobierno de Andrés Manuel que lo merecía. Pero en fin, algo hizo contenerlo, también hizo el trabajo sucio, hay que reconocerlo, pero le salió mal. Y entonces ahora sí es la persona clave para tener contento a Donald Trump.
Alejandro, gracias por esta oportunidad de platicar. Solo cierro, pues finalmente Garduño queda virtualmente exonerado, libre de las acusaciones fuertes por el asunto de los 40 migrantes que murieron quemados en Ciudad Juárez, en un proceso muy peculiar en el cual simplemente se habla de que va a pagar una indemnización y que va a tomar algunos cursos. Pareciera cierto viso de impunidad, Alejandro. Es que sí la hay, es que sí la hay porque esas vidas y esas personas quemadas, lisiadas para toda la vida, no las va a reponer él, no puede hacer nada. Si él hubiera escuchado, hubiera tratado de evitar todo eso. Por otro lado, va a hacer un daño también a México al erario, porque esta reparación de los daños no se hizo con su bolsa, se hizo con el dinero del pueblo de México, se hizo ahí. Y entonces eso tal vez lo podrán exonerar por cuestiones políticas, pero lo que no podrá hacer es estar tranquilo toda su vida, porque si hubiera hecho caso, hubiera buscado hacer equipo con las personas. Es el precio de no oír, de no escuchar. Entonces, podrán exonerarlo, podrán aprovecharlo ahorita como necesario de cara a Donald Trump, pero que esté tranquilo, satisfecho, yo creo que no. Alejandro, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar. A reserva de lo que desees agregar, siempre agradecemos que seas tan amable de estar con nosotros, Alejandro. Hermano, pues solamente me queda hacer un llamado a la gente para que apoyen el ayuda a los migrantes, que los apoyen, porque ahora más que nada necesitan el cariño de México para amarlos a ellos, para servirles, para echarles la mano. No tenemos que pedirle permiso a personas como Donald Trump, que no aman al ser humano, que no creen en Dios y que solamente son religiosos, ateos, prácticos. Amemos entonces, ayudemos a los migrantes. Hay muchas casas en la República Mexicana y donde quiera que encontremos en la calle a un hermano o hermana migrante, hay que echarle la mano, hay que ayudarle. Nosotros somos este rostro de Dios, pero también somos embajadores del amor de México. Alejandro, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias por esta Gracias, mi ocasión. hermano. Un abrazo para ti. Hasta luego.